Hola a todos. Lo primero de todo, muchas gracias por atender a esta quinta videoconferencia del ciclo multigestora de Renta 4 Banco. Vamos a tratar de seguir descubriendo el mundo de la renta fija. ¿Y por qué digo seguir descubriendo? Pues porque ya hicimos una primera videoconferencia en la que presentamos 3 ideas de inversión de renta fija que podéis ver en el canal de YouTube de Renta 4 Banco, y hoy venimos con otras 3 ideas diferentes y también complementarias. ¿Y por qué repetimos y volvemos a hablar de renta fija? Pues bueno, porque nos parece que es un momento interesante y que es atractivo hablar de ella como oportunidad de inversión. Es una realidad que por la inflación elevada los bancos centrales han tenido que subir los tipos de una manera muy brusca, tanto es así que el Banco Central Europeo han pasado los tipos de estar al 0% al 4,5% en poco más de un año, que son los niveles más altos de los últimos 20 años. Entonces, bueno, nos parece un momento más que idóneo por las rentabilidades esperadas atractivas que tiene el activo. Antes de ceder la palabra a mi compañero José Hinojo y al grupo de expertos que nos acompaña, quiero recordar que lo que vamos a exponer son ideas de inversión, que para determinar su idoneidad, el peso que dedicar a cada una de ellas o su perfil de inversión, deben ponerse en contacto con su asesor de inversiones de Renta 4 Banco. Y nada más, cedo la palabra a mi compañero José Hinojo, que va a moderar esta mesa redonda con los expertos que nos acompañan. Muchas gracias. Buenas tardes, darles en primer lugar la bienvenida. Y bueno, como comentaba mi compañero Antonio, bueno, pues al final está habiendo un gran interés en la renta fija, después de tantos años de los que apenas podíamos obtener rentabilidades, y bueno, pues como digo, está habiendo bastante interés, ¿no? Por eso de esta segunda conferencia, como comentaba Antonio. Estamos viendo en un momento que, bueno, al final las rentabilidades son muy atractivas. Es cierto que si nos trasladamos a principios de este año, pensábamos que a estas alturas las rentabilidades quizás podían ir un poquito mejor, porque hemos tenido varias etapas, sobre todo del verano para acá, con bastante incertidumbre, ¿no? Que en cuanto si hemos tocado, los tipos han tocado techo, si realmente los tipos van a seguir estando altos durante un periodo largo de tiempo, y todo esto ha generado incertidumbre para ver, bueno, rentabilidades más altas, ¿no? Nosotros los fondos que traemos hoy aquí son 3 fondos de corto plazo. Nosotros nos situamos a día de hoy en duraciones cortas. Creemos que tiene más sentido estando las curvas invertidas, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y bueno, voy a presentar a nuestro panel de expertos. En primer lugar, a Laura Román, que es responsable de desarrollo de negocio en Iberia para Ebly. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Después tenemos a Jaime Franco, que es ventas de Neuberger Berman. Muchas gracias. Buenas tardes. Y por último tenemos a Miguel Irizarry, que es asesor del Fondo Quinta Pagarés Corporativos. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Comentar que Laura, que nos ha dicho, nos trae hoy el fondo Ebly Nordea Corporate Bond, y Jaime nos trae el Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt, un fondo de renta fija emergente a corto plazo. Vamos a ir, bueno, yendo en primer lugar de lo más general, una visión macro, una visión de mercados, para después pasar un poco a detallar más los fondos que traemos. Empezamos con Miguel. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es vuestra visión de mercados? ¿Qué expectativas tenéis para los próximos meses y más concretamente para la renta fija? Pues mira, predecir ahora mismo con la situación en la que estamos de tanta volatilidad es muy complicado. Predecir qué va a hacer en el futuro cuando cada semana hay movimientos de los diferentes bancos, hay estímulos que va recibiendo por diferentes lados, es muy complicado. Sin ir más lejos, en las últimas semanas o en los últimos días incluso hemos visto un cambio de tendencia provocado por principalmente unos datos publicados donde hemos visto que hay una inflación que no está reduciéndose como se esperaba, y una economía que está pues, bastante fuerte y que, bueno, donde se esperaba que iba a haber una recesión, o que siempre se ha comentado que iba a haber una recesión, no termina de llegar. Por lo tanto, además se nos une que vienen unos meses complicados donde ya pues, vienen los meses más de invierno, donde el precio de la energía tiene más efecto, y siempre además ahora en especial con un ojo puesto en el petróleo, que pues, está siendo muy protagonista en los últimos días con esa evolución.
todo esto ha llevado a una situación donde vamos a tener los tipos altos durante más tiempo, donde antes pues, había unas expectativas de unas bajadas que iba a haber pues, en los próximos meses. Ahora mismo ya esa expectativa pues está teniendo menos visibilidad y no hay una certeza de cuándo se van a llegar esas bajadas. También con esa economía que comentábamos, que al final ha sido bastante resiliente en los últimos meses, pues veremos cómo va evolucionando y cómo vamos viendo ahora también los resultados de las compañías, que a partir de las próximas semanas empezaremos a ver los primeros resultados, donde ya se espera un crecimiento pues algo más lento. Pero vamos, en todos los mercados vemos que se generan oportunidades y lo único que hay que hacer pues, es identificar cuáles son. Ahora mismo la principal necesidad es pues, batir esa inflación y sobre todo tener una estabilidad dentro de las inversiones, y ahora mismo creemos por nuestro lado que eso está en el corto plazo. O sea, tener la libertad de poder invertir teniendo pues, información y viendo cómo vamos viendo la diferente evolución del mercado es lo importante, y eso ahora mismo te lo da el corto plazo. Vamos. En conclusión, ahora mismo nadie tiene la bola de cristal de qué va a pasar en el futuro, ni sobre todo cómo va a evolucionar el mercado y la economía. Lo único que tenemos claro es que los tipos van a estar altos más tiempo. No sabemos cuándo van a ser esas bajadas, por lo tanto, tener inversiones a corto plazo que tengan flexibilidad de inversión y batir al Euribor, a la inflación sin perder valor, pues ahora mismo creemos que es lo primordial. Muy bien, esa recesión que parece que nunca llega, ¿verdad? Efectivamente. Dicen que es la recesión esperada más larga de la historia, ¿no? Parece que no termina de llegar. Bueno, Laura, háblanos tú un poco de tu visión de los mercados y más concretamente con la parte nórdica, que no estáis un fondo de renta fija nórdica a corto plazo. ¿Qué visión hay allí en cuanto a las economías de estos países nórdicos? Bueno, yo coincido con vosotros en el tema de la inflación, que ha estado al acecho durante todo el año. Al principio pues empezamos con rebotes muy fuertes en las bolsas, por ejemplo, como consecuencia de las fuertes caídas del año pasado, pero enseguida ya en febrero se vio que la inflación no estaba dominada, ni mucho menos. Luego encima se juntó con el problema de los bancos regionales americanos y nos llegamos a abrirlo con una inteligencia artificial que salvaba un poco la tendencia gracias a unas cuantas compañías grandes que hacían, ¿no?, pues, confiar de nuevo en los mercados. Pero lo cierto es que, como decías, desde hace unos meses, desde agosto sobre todo, estamos viendo que la inflación sigue ahí, que aunque está yendo en la dirección correcta, los bancos centrales no lo tienen nada claro. Y bueno, quizás apuntar el problema de la inflación como algo que sí está siendo dominado a nivel general, porque bueno, hemos visto efectivamente una tendencia a la baja en los precios de la energía, por ejemplo, ¿no?, que ha sido muy importante, como decías, pero luego lo que es la subyacente pues continúa siendo muy importante. ¿Por qué? Porque los salarios, que son una parte muy importante de los servicios, no acaban de moderarse, especialmente en el caso británico, pues estamos viendo una tendencia todavía ascendente, y aunque en Estados Unidos y Europa se han ido un poquito más hacia abajo, realmente no parece que sea un problema que se pueda dominar así como así que los bancos centrales en general han dejado la puerta abierta a nuevas subidas de tipos de interés. Y esto que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, en Reino Unido, también está sucediendo en los países nórdicos, y efectivamente pues estamos viendo cómo Suecia subía los tipos muy recientemente, también lo ha hecho Noruega, que de hecho bueno, pues es una economía que además se viene muy impulsada por esta nueva subida por el precio del petróleo, con lo cual no se confía en un enfriamiento natural de la economía, ¿no?, con lo que ya se ha subido de tipos. Por el lado de Suecia, pues sí que es cierto que se ha quedado rezagado de otros países europeos en cuanto a crecimiento este año, pero tampoco hay que olvidar que ellos no han destruido tanto valor durante la pandemia, con lo cual el Producto Interior Bruto, si lo miras punto a punto de 2019 a 2023, sigue siendo muy boyante. Tienen tasas de hipotecarios o de personas hipotecadas muy altas, como en otros mercados, por supuesto están sufriendo, pero también tienen unas tasas de ahorro que no habíamos visto en años. El año pasado creo que terminaron en un 15% esas tasas de ahorro, desde un 5% normal, y sí se ha ido normalizando, como en el resto de los países, todo el mundo se puso a ahorrar, ¿no?, al verlas tan feas, pero realmente sirve todavía de colchón, y por tanto tampoco ahí están tranquilos. Por tanto, un poco la visión que decías, ¿no?, de que los tipos van a seguir estando altos y que nosotros también consideramos que los plazos relativamente cortos o como mucho intermedios
son la mejor manera de pasar por esta fase, ya que uno de los mensajes más importantes también es que, aunque los tipos puedan bajar en algún momento, se va retrasando constantemente y lo cierto es que, aunque bajen, tampoco creemos que esa vaya a ser una tendencia muy definitiva. Es decir, que igual vemos una bajada, pero meseta, no que volvamos a tipos tan bajos, también en los nórdicos. Y Jaime, desde el punto de vista de Neuberger, ¿qué visión tenéis? Hoy traéis un fondo de renta fija emergente a corto plazo. ¿Qué visión tenéis también en los mercados emergentes y qué diferencias nos encontramos entre estos mercados emergentes y economías desarrolladas ahora mismo? Pues es interesante la pregunta. Ahora mismo las economías emergentes se encuentran en un contexto económico distinto. En primer lugar, porque la política monetaria, los países emergentes comenzaron a subir tipos de interés antes que tanto que la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Y por tanto están unos meses o incluso un año más avanzados en ese sentido, ¿no? Hemos visto durante los últimos 4 meses como países como Chile, como India, como Brasil o como Perú han comenzado a bajar tipos de interés y por tanto es un aspecto bastante distinto respecto al de las economías emergentes, ¿no? Luego, en cuanto al contexto económico, nosotros desde Neuberger Berman lo que pensamos es que tanto en 2023 como en 2024 las economías emergentes van a crecer el triple que los países desarrollados. Y eso hace que esto sea un viento de cola muy favorable para esta clase de activo, ¿no? Luego, obviamente, hay otras variables que nos hacen tener una visión constructiva en esta clase de activo. Una de ellas es el hecho de que si probablemente la Reserva Federal haya llegado a ese pico de subidas de tipos de interés, históricamente episodios de pausas por parte de la Reserva Federal en subidas de tipos de interés, los siguientes 12 meses han sido muy positivos para la renta fija emergente de corta duración, ¿no? Para hacernos una idea, tanto en junio de 2006 como en diciembre de 2018, cuando se produjo una pausa por parte de la Reserva Federal, esta clase de activo ofreció rentabilidades próximas al doble dígito, ¿no? Luego hay otro tipo de variables que también nos hacen o nos refuerzan esa convicción que tenemos, como es el hecho de que los fundamentales tanto en las compañías como en los países emergentes son sólidos, con algunas excepciones, como estamos viendo ahora en la parte de real estate en China. Y un ejemplo de que son sólidos es el hecho de que los defaults están cayendo especialmente en la parte de deuda soberana, ¿no? Y luego, pues, otra variable importante es el hecho de que las valoraciones en renta fija emergente se encuentran en unos niveles razonablemente atractivos frente a la renta fija desarrollada, lo cual da margen a posibles compresiones en los diferenciales, ¿no? Por tanto, si juntamos todos estos aspectos, nos hace tener una visión constructiva. Obviamente, somos conscientes de que también hay ciertos riesgos para las economías emergentes. La incertidumbre actual en China, el hecho de que se produzca una recesión a nivel global más profunda de lo inicialmente esperado, o el hecho de que se produzca una reaceleración en la inflación no ligada tanto a las materias primas, ¿no? Pero en líneas generales la visión que tenemos es muy constructiva. Sí, la verdad que es muy interesante el tener en una cartera un fondo de renta fija emergente, que ahora lo veremos un poco como diversificador y lo atractivo, ¿no?, que puede llegar a ser tenerlo con esas rentabilidades, como dices, que ofrecen. Ahora sí, bueno, pues pasamos un poco a lo que es ya hablar de los fondos más concretamente. Empiezo contigo, Laura. Evli Nordic Corporate Bond, un fondo de renta fija nórdica. ¿Puedes explicarnos un poco qué diferencias nos encontramos con los bonos nórdicos frente a los bonos europeos? Si son más atractivos y, bueno, y un poco que nos expliques la filosofía y las características del fondo. Déjame que te presente un poquito a Evli, porque es una boutique de gestión nórdica con la que llevamos trabajando ya 8 años, aunque ellos llevan ya casi 40 en pie. Y bueno, ellos tienen el conocimiento local, al ser nórdicos, pues para invertir en este activo. Es una casa donde ha tenido sobre todo éxito en renta fija, precisamente en la renta fija a corto plazo, y más en concreto pues han sabido explotar muy bien las peculiaridades y los atractivos de la renta fija nórdica, ¿no? Y bueno, luego pues que son un equipo muy transparente, muy ágil, con mucha vocación de servicio, que nos ha permitido llevar con mucha accesibilidad
al cliente este tipo de activo, que tiene una serie de peculiaridades. Y antes de meterme a hablar de los mercados de renta fija nórdica, también me gustaría explicar un poco el modelo nórdico, porque creo que es importante conocer el contexto desde el cual invertimos en unas economías que están relativamente cerca, pero que son un poco distintas, en el sentido de que combinan muy bien la economía de mercado, la eficiencia económica, con el bienestar social, con la distribución de la renta, y eso ha creado un modelo donde, institucionalmente hablando, se habla de las economías más felices del mundo y también pues, son algunos de los países con un Producto Interior Bruto per cápita más alto, ¿no? Son también la sede de muchos unicornios, de muchas startups, un tejido empresarial muy innovador. Y bueno, pues que con todo ello, pues creo que los crecimientos estructurales han sido muy sólidos y con ello hemos tenido retornos, por ejemplo, en bolsa, también en renta fija, pero en bolsa que nada tiene que envidiar la bolsa americana. Entonces, en este contexto, también explicar que aunque cíclicamente puedas tener vaivenes, como este que quizás no se nos plantea ahora una inminente recesión, estructuralmente estamos hablando de un sistema muy sólido, ¿no? De economías muy sólidas. También decir que la deuda pública sobre Producto Interior Bruto en estos países es especialmente baja, que creo que es algo que no se señala lo suficiente. Sabemos que en Europa estamos en entornos del 90% y en estos países de media el porcentaje es como de un 45%, si no más bajo en algunos países. Entonces, bueno, creemos que esto produce, como te digo, un marco muy sólido para invertir. Y bueno, pues en el caso particular de la renta fija también tiene muchas particularidades que queremos explotar en este fondo. En primer lugar, decirte que como la mitad de los emisores lo hacen sin calificación crediticia oficial, es algo así por tradición desde hace mucho tiempo, la financiación bancaria es una de las fuentes, pero también el acudir al mercado de capitales sin calificación crediticia. Es un volumen además muy grande el que se emite en estos mercados, similar al del high yield europeo, además muy diversificado sectorialmente y bueno, pues otra peculiaridad quizá también decirte es que los plazos son relativamente cortos, normalmente más allá de los 7 años las emisiones no son tan frecuentes y bueno, pues todas estas características hace que bueno, pues sea un mercado que tenga un extra de rentabilidad con una menor volatilidad. Cuando digo extra de rentabilidad es porque en estos bonos que se emiten sin rating, pues muchas veces son muy conocidos a nivel local, pero a lo mejor fuera de estos mercados no se conocen tanto, no es como un IKEA, hay otros nombres menos conocidos y por tanto, pues al final te dan un extra de rentabilidad con las mismas métricas crediticias que un crédito similar de Europa. Esto por un lado, ¿no? Y luego, bueno, ya ciñéndome ya más al fondo, el fondo FLI Nordic Corporate Bond es un fondo que como su nombre indica, va a invertir solamente en bonos corporativos emitidos en los países nórdicos. Estoy hablando de Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Finlandia. Esta última en zona euro, el resto estamos hablando de Islandia. Luego las otras son corona danesa, sueca y noruega, y por lo tanto estamos hablando de divisas muy distintas, de una diversificación sectorial muy amplia. Y bueno, lo que hace el fondo es, digamos, divide el mercado como en 3 cestas. Una primera de compañías que tienen rating oficial, en estas pues no hay mucha diferencia con las europeas, pero sí se consigue en este tipo de compañías, que son las más líquidas, las que están negociadas por los bancos globales, los bancos locales también, se consigue un extra de rentabilidad a veces con la divisa, porque en la misma emisión a lo mejor está en corona danesa y en euro, y ahí ellos consiguen un extra de rentabilidad, aunque luego, por supuesto, el fondo se compra en euros y está todo cubierto. Luego hay una segunda cesta, donde vamos a invertir en compañías cotizadas, muy conocidas, donde ellos además pues, tienen un especial conocimiento local, y es ahí, en esas compañías cotizadas, pero que no tienen rating, donde vas a obtener a veces diferenciales con el crédito europeo de entre 50 y 150 puntos básicos en el extremo, ¿no? Es la zona que más le gusta y ya si encima explotas la ineficiencia del crédito crossover, es decir, la parte más baja del grado de inversión y la más alta del high yield, donde en cualquier mercado se producen ineficiencias, pero en el mercado nórdico tenemos además el extra de las compañías sin rating, pues es un endulzamiento a las carteras muy interesante. Y luego ya el capital privado, es la tercera cesta,
pero ahí está excluido de la cartera de inversión. Son bonos muy high yield que no están en esta cartera, ¿no? Y luego lo que ellos buscan es emisores de calidad, realmente compañías que tengan free cash flow positivo, que tengan endeudamiento decreciente, cobertura creciente de la deuda, y bueno, pues a partir de ahí crear una cartera estable donde las métricas de crédito o la calificación crediticia en media sea grado de inversión para darte una alta rentabilidad sin tener, digamos, sustos de insolvencias o de impagos, y a ser posible pues también estabilidad, evitándose, si es posible, los shocks de mercado, pero bueno, una rentabilidad alta con baja volatilidad. La verdad que es muy interesante. Al final me quedo con lo que decías, ¿no? Que es el gran desconocido a nivel de mercado de capitales, países que son ricos y que además este tipo de fondo, como el que estamos presentando hoy, pues su riqueza está en la diversidad a la hora de incluirlo en una cartera de renta fija, ¿no? Creo que es muy interesante. Jaime, en cuanto a vuestro fondo, el Neuberger Short Duration Emerging Market Bond, sí, fondo de renta fija emergente, corta duración, ¿puedes hablarnos un poco de la filosofía de inversión del fondo? Sí, sí. El fondo, yo creo que nuestro fondo Short Duration Emerging Market Debt, yo creo que se adecua muy bien a aquellos inversores que tienen un perfil conservador, que quieren participar de los mercados de renta fija emergente y lo quieren hacer con una menor volatilidad, ¿no? La estrategia está gestionada por un equipo gestor que está compuesto por está compuesto por 42 personas distribuidos en 4 centros de inversión a nivel global, lo cual, pues, oye, eso les da una cercanía muy positiva de cara a analizar las empresas o los responsables políticos, ¿no? Y este equipo gestor se incorpora a Neuberger Berman hace 10 años y desde entonces, en la actualidad, gestiona 25.000 millones en renta fija emergente. El fondo, entrando en lo que es la filosofía de inversión del fondo, lo que hace el equipo gestor fundamentalmente es construir una cartera prácticamente equiponderada de bonos corporativos emergentes y bonos soberanos emergentes, con duraciones cortitas, duraciones que normalmente se mueven en 2 años, y rating medio investment grade. Es importante recalcar que el fondo, el equipo gestor, no compra emisiones o bonos en divisa local, ¿vale? Es todo divisa fuerte, mayoritariamente dólar y en menor medida algo en euro, ¿no? Y entrando un poco en lo que es la filosofía de inversión, a mí siempre me gusta decir que es bastante sencilla, ¿no? Y esto está ligado a la baja rotación que tiene la cartera, ¿no? El equipo gestor normalmente lo que hace es comprar emisiones en las cuales tiene mucha convicción y las suele mantener hasta vencimiento. Obviamente está permanentemente incluyendo nuevos bonos y comprando nuevos bonos, y tiene esa versatilidad si en un momento dado ve que se está produciendo cierto deterioro económico en los fundamentales de una compañía o de un país, para deshacerse de ello, ¿no? Un ejemplo de ello es una compañía que ahora está saliendo mucho en la prensa, que es Evergrande. En su día, hace 3 años, el equipo gestor tuvo esa compañía. En cuanto notó un cierto deterioro en los fundamentales, se deshizo de ella, ¿no? Y entrando un poco más en lo que es el comportamiento del fondo, el fondo, la verdad es que en 10 años de track record, incluyendo este año, lo ha hecho bien, porque ha sido capaz de ofrecer rentabilidades positivas en 9 de los 10 años de track record. Y ya luego pasaré a comentar más detenidamente las métricas del fondo. La verdad que muy interesante. Bueno, Miguel, vosotros traéis Erkenta Pagares Corporativos, un fondo, digamos, innovador, único en el mercado, diría yo. ¿Puedes un poco explicarnos la filosofía de inversión y si es una alternativa a la liquidez? Sí, pues mira, por dar 2 pinceladas antes de lo que es el pagaré. El pagaré al final son emisiones de deuda de compañías a corto plazo, que al final están al nivel de las compañías de la deuda senior. Todo esto se lista en diferentes mercados. Cuando en España tenemos el principal, que es el MARF, el mercado alternativo de renta fija, que ahora mismo está compuesto pues, en torno a 90 compañías con más de casi 4.000 millones de euros de saldo vivo. Entonces, al final, los pagarés, con esta evolución que ha habido de los mercados, se ha convertido en una buena alternativa por las rentabilidades que está ofreciendo tan atractivas y por el buen riesgo de crédito de las compañías que hay.
A esto se une que nosotros, el equipo de Kenta Capital, tenemos una gran experiencia dentro de lo que es este producto, porque fuimos uno de los pioneros en nuestras anteriores etapas en acompañar como asesores a las compañías dentro del mercado de pagarés, les asesoramos en sus diferentes programas y cuando empezamos a ver, siempre hemos tenido la idea de lanzar un producto, un fondo que canalizase la inversión de los pagarés, pues cuando vimos que esto pues empezaba a tener rentabilidades atractivas, creamos un equipo específico para llevar el asesoramiento y de la mano de Renta 4 en enero del 23 pues que lanzamos el fondo. El fondo que es Renta 4 el gestora y nosotros llevamos la parte del asesoramiento con toda esa experiencia que tenemos. Entrando dentro de lo que es el fondo y su objetivo de inversión. Aquí nosotros tenemos una cartera entre 20 y 25 compañías compuesta por los mejores riesgos que hay en el MARF. O sea, nosotros somos unos obsesos del riesgo y para nosotros es lo principal. Entonces hemos cogido las mejores compañías y hemos creado una cartera cogiendo lo mejor que hay dentro del mercado. Todo ello con el objetivo de dar una rentabilidad, que es la que estamos dando históricamente desde que se lanzó, de las letras más 80, 100 puntos básicos. Todo ello con una cartera que tiene una vida media aproximadamente de 3 meses, lo que nos permite pues, tener esa flexibilidad para ir tomando las decisiones en base a lo que vamos viendo en el mercado y optimizar la rentabilidad de la cartera en favor siempre de lo que es, del inversor. Todo ello con una volatilidad muy baja, que es de las más bajas del mercado, gracias a este producto que permite pues, tener una estabilidad y un producto que está metido al descuento y que pues, permite que no tenga unos vaivenes fuertes dentro de lo que es el precio ni se contagie de pues, movimientos del mercado que pueden afectar más a otro tipo de producto. Y dentro de lo que es la estructura también, de cara a cubrir al inversor y darle pues una seguridad, incluimos un mecanismo que es, nosotros tenemos mínimo un 20% de la cartera invertida a menos de 30 días, que eso lo ligamos con un preaviso de 30 días para salir, que al final lo que significa es que nosotros en el momento que un inversor quiere reembolsar, siempre con sentarnos en el pagaré y dejarlo a vencimiento, vamos a tener fondos. El mercado de pagarés, al final, la filosofía que tiene todo el mundo que está aquí es pues quedarse a vencimiento, con lo cual no es un mercado que esté preparado para eso. No quita que que el fondo pueda colocar los pagarés, sí, pero nosotros queríamos evitarlo a toda costa, sobre todo porque al final eso va a ir en contra del precio, y eso lo conseguimos con este mecanismo. Todo ello con una inversión mínima de 100.000 euros. Yo, por concluir, al final, el fondo de pagarés lo que hace es centralizar el riesgo de las mejores compañías que hay en el mercado de MARF a través del asesor que somos nosotros, que llevamos ese asesoramiento al fondo, ese asesoramiento de la inversión de compañías que conocemos muy bien, que hemos acompañado y que conocemos desde el primer momento. Todo ello con una volatilidad muy baja, con una duración pues, al final que nos permite tener esa flexibilidad para ir tomando decisiones en función de lo que vamos viendo en el mercado. La verdad que muy interesante, como pagaré, como es activo, ¿no? Que a través de un fondo, como digo, es algo innovador y que creemos que es muy interesante. Jaime, en cuanto a vuestro fondo, ¿qué riqueza puede aportar vuestro fondo dentro de una cartera de renta fija y qué diferencias podemos encontrarnos con respecto a un fondo más de renta fija desarrollada? Pues yo creo que lo has dicho tú muy bien al comienzo de tu intervención, ¿no? Cuando me preguntabas sobre el fondo. Yo creo que el primer aspecto que te ofrece, no ya nuestro fondo, sino la renta fija emergente en general frente a una cartera tradicional, es ese aspecto de diversificación, ¿no? Normalmente los fondos de renta fija emergente no se mueven de la misma manera que los fondos de los países desarrollados. Y eso está muy ligado, o está ligado en parte, al hecho de que muchos de estos países son exportadores netos de materias primas, ¿no? Y se ven muy beneficiados, como estamos viendo ahora, de repuntes en los precios de los commodities. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que aporta a una cartera también es el aspecto, es ese extra de TIR que ofrecen los diferenciales de los mercados emergentes. Y hacerlo, ese extra de TIR, con una duración cortita, como es la de nuestro fondo, que tiene una duración de 2 años, ¿no? Ahora mismo, para que nos hagamos a una idea, el fondo te está ofreciendo un carry del 7,5% con una duración de 2 años, ¿no? Lo cual, oye, pues pensamos que es un colchón muy holgado para poder amortiguar
posibles repuntes en la parte corta de la curva americana o que se produzcan posibles ampliaciones en los diferenciales, ¿no? Yo diría que esos dos aspectos son los más importantes. Obviamente luego hay otros factores como puede ser que te aporta la renta fija emergente, que es el hecho de que partes de un universo de inversión mucho más amplio que la de los países desarrollados y una mayor diversificación. Vale. Laura, en cuanto a vuestro fondo, comentabas el tema de esos bonos que emitían, pero emitían sin rating. ¿Cómo es el proceso que hacéis vosotros a la hora de pues hacer un rating interno? ¿Puedes explicarlo un poco más? Por supuesto. Primero parto de la filosofía de inversión del fondo que bueno, busca, por supuesto, el dinamismo a la hora de tomar decisiones con un equipo de renta fija que las fundamenta, pero también es cierto que es una filosofía muy disciplinada que se basa en tener compañías solventes, porque no olvidemos que en la renta fija es bastante asimétrico, puedes perder todo tu dinero y la promesa de rentabilidad es el cupón. Entonces lo principal es que te devuelvan tu dinero, ¿no? y que te paguen tus cupones. Y en este caso ellos tienen un proceso de análisis muy riguroso que se independiza un poco del rating crediticio, la calificación crediticia oficial, ¿no? que puedas encontrar en otros bonos. Luego, por otro lado, hay un férreo control de riesgos y bueno, pues ellos cuando construyen la cartera siempre limitan a un 25% los pesos sectoriales, también limitan los pesos de los emisores, pero lo importante es que parten de un proceso de inversión donde van a buscar compañías, te decía antes, de calidad, que tengan flujos de caja positivos, con unos niveles de endeudamiento, de apalancamiento muy controlados y luego, por supuesto, que ofrezcan valor relativo o en términos absolutos. Y luego va a haber un análisis de crédito que pasa por estudiar bien los estados financieros, sobre todo concentrándose en el cash flow de las compañías, también los aspectos de ASG, porque bueno, ellos son firmes creyentes y tienen un equipo separado de que evitando los riesgos medioambientales, sociales y gubernamentales, pues puedes construir una cartera más estable. Al ser ellos nórdicos, pues también están muy pegados al emisor y por tanto pueden influir en los términos de las emisiones, en la letra pequeña, controlar hasta qué punto las empresas se apalancan o pueden asumir o no más deuda. Y bueno, pues también obviamente se estudia el entorno sectorial, las tendencias, los productos, si se trata de una compañía que comercializa bienes. Y al final pues se va a estudiar la valoración y se va a construir una cartera, como te digo, muy diversificada, donde pues habrá, por supuesto, calidad crediticia, grado de inversión, también habrá un porcentaje de high yield y también habrá compañías sin rating, donde habrá que hacer un análisis más intenso. Y en este sentido, ellos cuentan además con el refuerzo del análisis de Standard & Poor's Capital IQ, que más allá de ser conocido Standard & Poor's pues por sus calificaciones crediticias oficiales, también tiene un servicio de scoring que te permite conseguir una puntuación que en este caso en las carteras de EFLI valida un poco la opinión de EFLI y que suele precisamente coincidir, ¿no? Al final se trata de una cartera de renta fija a corto plazo, donde ellos se comparan con los índices europeos de 1 a 5 años y lo que buscan es también construir duraciones bajas. En este sentido, la duración también es de 2 y bueno, eso también parte de la premisa de que en los mercados noruego y sueco un porcentaje muy elevado de las emisiones son flotantes, es decir, que hay un reseteo de cupones trimestral, con lo cual en esa parte de la cartera, un 40%, pues la duración es prácticamente cero, ¿no? Hay muy poco riesgo de tipos de interés. Y bueno, pues con ello, con una cartera que ahora mismo tienes una duración de 2 y con este marco que te comentaba de economías muy solventes, estamos consiguiendo tires de un 6% con unas métricas de crédito, grado de inversión o calificación crediticia oficial, grado de inversión. Entonces, bueno, igualmente consideramos que con una curva invertida es el mejor lugar de donde estar y en economías que no son de mucha confianza, pues tanto mejor. La verdad que muy interesante. Bueno, Miguel, en cuanto
estamos viendo un auge o una fuerte inversión este año en las letras del Tesoro, con las rentabilidades que ofrecen. ¿Qué diferencia habría entre invertir en una letra del Tesoro y en vuestro fondo, si realmente hay una rentabilidad, entiendo, histórica más alta, y después el fondo en qué tipo de compañías invierte? Pues mira, principalmente, como dices, la rentabilidad. Nosotros, con los mejores riesgos del mercado nacional de pagarés, vamos a batir a la letra. Entonces, nosotros lo que hacemos es un análisis muy exhaustivo de las compañías, donde hacemos un informe de cada una de ellas, donde miramos posición de liquidez, apalancamiento, estructura de la deuda, y luego, sobre todo, también para nosotros es muy importante que tengan líneas o caja disponible suficiente para cubrir el pagaré, bueno, el programa entero de pagaré en caso de que vengan mal dadas. Eso es una de las máximas que nosotros miramos. Todo ese informe y ese proceso lo llevamos a través de un comité interno que hemos creado, donde está liderado por las 4 personas del management de Kenta Capital, que llevan pues, aproximadamente más de 30 años en el mundo de la deuda, con lo cual vamos, llevan casi toda la vida llevando todo ese análisis de compañías y tienen una visión bastante global de lo que sería el mundo de la deuda, donde renovamos cada 3 meses ese riesgo de cara a que cualquier compañía que sea potencial de entrar en el fondo tiene que haber pasado por esa autorización. Ese análisis no se queda ahí, incluso nosotros durante esos meses vamos hablando con las compañías. Como decía al principio, nosotros conocemos muy bien a las compañías, tenemos muy buena relación con los directores financieros y entonces, pues oye, de cara a conocer de primera mano los resultados y expectativas de cómo van a ir evolucionando, pues tenemos llamadas con ellos y hacemos un seguimiento pues oye, bastante continuado. Entonces, ¿a quién dirigimos este fondo? Pues mira, este fondo está dirigido pues a cualquier inversor. O sea, compañías que tienen una liquidez estructural y quieran pues, sacar una rentabilidad de las diferentes alternativas que tienen, o para cliente de pues, banca patrimonial o institucional que tiene pues, o un momento como el que es ahora, que hay que buscar un refugio que te permita ir tomando decisiones y ir pudiendo batir a la inflación, pues es una muy buena alternativa, siempre sabiendo además que los riesgos de crédito son muy buenos. Y, por ejemplo, también si lo miras de otra manera, para el inversor no profesional que no puede entrar directamente en el mercado de pagarés, esto es una manera de poder acceder a esa alternativa que ahora mismo está ofreciendo buenas rentabilidades. O, por ejemplo, para el inversor profesional, que pues, cada uno se puede hacer su cartera de pagarés perfectamente, pero esto es una manera de delegar el riesgo en unas personas que llevan mucho tiempo haciéndolo, que conocen muy bien a las compañías y las siguen muy de cerca, y además pues, oye, vas a tener una cartera diversificada en todos los plazos de la curva, pero como si tuvieses una salida todos los meses. Como decía, hay una salida con un preaviso de 30 días que tú puedes ir saliendo. Esto te permite que al final es como si tuvieses todos los meses un vencimiento, en vez de tener que esperar en una cartera pues, a que vaya venciendo del pagaré que tengas a lo mejor a 3, a 6, a 9 y demás. Entonces eso te da una flexibilidad que en un momento como el actual, que hay mucha volatilidad, que hay mucho movimiento, pues te va a ir permitiendo tomar decisiones cada poco tiempo en función de cómo vayas viendo el mercado. Muy interesante. Bueno, la verdad que son 3 productos que creemos que son muy interesantes, muy atractivos para el momento que estamos viviendo ahora, corto plazo, como hemos dicho, y al final complementarios. Estamos tocando diferentes áreas que creemos que por tema de diversificación también les hace bastante atractivos. Pedimos ahora a nuestro público que si quieren hacer preguntas, que las vayan haciendo. Yo, mientras tanto, sí les pediría a nuestro panel de expertos que, bueno, pues que una conclusión de lo que hemos estado hablando. Laura, si quieres comenzar tú como una conclusión o resumen. Bueno, decir que creemos que estamos en un entorno incierto y, por tanto, los cortos plazos ya no solo te están dando unas tiras más elevadas, sino que además estás acotando los riesgos, tienes menos volatilidad, menos sensibilidad a los tipos de interés en duraciones cortas y, por tanto, pues con el fondo EFLI Nordic Corporate Bond vamos a acotar los riesgos a nivel de duración, pero también vamos a conseguir altas rentabilidades y bueno, pues con una calidad y unas compañías muy solventes. Jaime. Pues yo iría en la línea de Laura, diría sencillamente punto dulce de entrada, ¿no? Ahora mismo la renta fija emergente con duraciones de 2 años te está ofreciendo tires muy similares a renta fija emergente con el triple de duración, y eso es producto, como decía Antonio al principio de la intervención, de que la curva está invertida, ¿no? Entonces, en líneas generales, constructivos. Miguel.
Y yo, por hacer un resumen también de lo que he comentado, al final nosotros, el fondo de Kenta Capital es un fondo que va a tener los mejores riesgos, una rentabilidad que va a superar a la inflación y a la letra, y que al final, pues, oye, como decían también mis compañeros, es una manera, pues, oye, de diversificar tu liquidez y tener una rentabilidad, pues, atractiva. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta. Bueno, pregunta para Jaime especialmente, ¿qué beneficios puede tener invertir en hard currency versus local currency? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es, más que beneficios, es tener claro a qué te estás exponiendo. Cuando inviertes en local currency tienes riesgos de tipos de interés de las políticas monetarias de los países emergentes, y tienes riesgo de spread de los países emergentes. En el caso de aquellos inversores que lo hagan en nuestro fondo, que lo están haciendo en divisa fuerte, lo que tienes que tener en cuenta es que estás jugando riesgo de spreads de mercados emergentes, pero estás teniendo riesgos de tipos de interés de Estados Unidos. Otra pregunta para Laura, que si puede ser un problema la liquidez en los bonos nórdicos sin rating. La verdad es que los tamaños a los que acude el fondo, que además ya tiene cierto tamaño, pues son entre 100 y 300 millones, y siempre se tiene en cuenta en el análisis crediticio también pues cuánto supone el bono de la deuda de la compañía, se tiene en cuenta la diferencia entre el bid entre el precio comprador, precio vendedor, y bueno, hay una serie de controles internos que han hecho que nunca haya problemas de liquidez y se haya podido atender siempre a los reembolsos en esta cartera. Y bueno, pues incluso en lo más... Yo creo que hemos vivido, por desgracia, un test bastante terrorífico con la pandemia y no ha habido ninguna clase de problema de liquidez. Y por último, preguntan un poco por la operativa de Kenta, que si un inversor particular tiene que mantener en el tiempo como mínimo esos 100.000 euros o puede ir haciendo liquidez, y también que si se puede invertir en el fondo siendo minorista. Tienes que mantener, como el mínimo son 100.000, tienes que mantenerlo. Y luego por la parte minorista sí que puedes invertir, lo único que vas a tener que firmar, pues, el típico papel de que conoces los riesgos a través de tu asesor. Pues no hay más preguntas. Nada más. Bueno, comentarles que tienen toda la información de los fondos, de los 3 fondos que hemos presentado, más los ISINs de los 3 fondos, en la descripción del vídeo. Abajo lo tienen ustedes, y nada, si tienen alguna duda más, pues pueden ir o consultar a su asesor en cualquiera de nuestras oficinas de Renta 4 por toda España. Y nada más, damos por finalizada la conferencia. Daros las gracias, Laura, Jaime y Miguel. La verdad que ha sido muy interesante. Muchas gracias a vosotros. Y gracias a nuestros oyentes. Gracias.